Bienvenidos. Bienvenidos. Saludos, hermano, otra vez. Dígale que qué bueno que está aquí. Alguien me preguntó. Alguien me preguntó hace unas horas atrás y me dijo: ¿es pecado ver fútbol? Porque ya que está ahorita en las finales, ¿no? Hoy juega México, ya jugó Estados Unidos, perdió, pero hoy, ahorita juega México. Y como buenos mexicanos ya ven que le vamos a México, ¿verdad? Y alguien me preguntó, ¿es pecado no ir a la iglesia y ver el fútbol? Le digo, hermanos, le digo, ¿qué siente en su corazón? No, pues que tengo que poner a Dios primero. Y en realidad esto es algo muy importante. No queremos vernos como religiosos, ¿verdad? Pero yo pienso que ya en la actualidad la tecnología está avanzada que lo podemos grabar, ¿verdad? No lo están grabando. Así es que no es en sí pecado. Quiero hablar tantito de esto porque me preguntaron. No es en sí pecado tener una afición por algo, un programa o el fútbol, sino el problema está en qué lugar está Dios. Ahí ese es el problema, ¿verdad? Hoy es el día que escogimos para alabar al Señor y tristemente coinciden los asuntos que a la gente le gusta. Y en realidad no puedo decirles exactamente que es un pecado, pero si lo ponemos en el contexto espiritual, si ponemos en primer plano las actividades y dejamos a Dios a un lado, y pienso que ahí sí se considera faltarle al respeto o se considera estar en una pequeña rebeldía, porque estamos primero poniendo las cosas que le agradan a la carne en vez de buscar a Dios primero, ¿verdad? Así de que la pregunta que me hicieron, yo la contesté de esta manera: júzgalo tú. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde pones a Dios? Así de que ahí, hasta ahí, se quedaron así como que, ¡oh, wow! Es un día a la semana que le dedicamos al Señor 1 hora y media, ¿verdad? Así de que le dije, jueguen ustedes y lo que dicte su corazón, eso es. Así de que para mí, primero es Dios antes que cualquier otras cosas. Primero es Dios y a eso lo que yo quiero hacer en toda mi vida, poner a Dios primero. Porque cuando yo conocí al Señor, Dios me miró y me dijo, yo soy tu Dios. Así que tengo que mirar a mi Dios primero. ¿Ven? Ahora, hoy vamos a hablar de este tema que en muchas iglesias es muy polémico, porque la gente dice, se pierde la salvación. ¿Ha escuchado eso? ¿Puedo perder mi salvación? ¿Me puedo condenar si soy desobediente? Todos somos desobedientes en alguna ocasión, aún estando caminando con el Señor. Y de este tema vamos a hablar, el resultado de la desobediencia, pero lo vamos a poner en un contexto más que espiritual, lo vamos a poner en el contexto natural del ser humano. Y es muy importante comprender este tema, el resultado de la desobediencia, porque la mayoría del mundo cristiano, la mayoría de los hombres y mujeres, de las mujeres y de los hombres que conocen a Dios, siempre dicen, yo soy hijo, yo soy hija de Dios, ya la hice, ¿verdad? Muchos dicen, ya tengo ganado el boleto para irme al cielo, pero hay que tener mucho cuidado con eso, porque nos confiamos demasiado que en cualquier momento, como compartíamos el domingo, que la fe se puede mover. Cuando estamos muy confiados, dicen por ahí un dicho, muy mal dicho, que el gato, ¿cómo dice? Tanto se confía el gato, ¿no? Que no sé cómo dice, pero algo así me parece el chapulín. Ya parece el chapulín colorado, ¿no? Dice que la confianza mató al gato. Ahí está la que yo parezco que me están muy loco, como Cantinflas. Ya ni sé ni lo que digo. Pero es que estoy muy contento, porque el miércoles pasado nació una nueva criatura aquí. Eso es lo que me gusta. Un hombre recibió al Señor Jesucristo el miércoles pasado, y eso todavía me tiene tan contento. Dije, Dios mío, miserable de mí, que me gusta para que vengan al camino del Señor aquellos que necesitan al Señor. Y es un privilegio servirle a Dios, y todo es para la gloria de Dios.
Ahora, no debemos de confiarnos tanto en que ya la hice, porque ya camino años, o porque ya predico, o porque ya hago algo en el ministerio. Tengo que estar confiado. Y no tiene que ser así, porque tarde o temprano viene el enemigo metiendo cosas en el camino y nuestra fe se puede tambalear. Nuestra fe puede declinar. Mucha gente dice: tengo tantos años en el Evangelio, conozco a Dios, yo nací en el Evangelio, pues ya estoy bien. Yo necesito ir a la iglesia, pero no tan frecuente. Pero hay un punto muy delicado: la influencia del mundo afuera, la familia misma, los amigos y todos los eventos que suceden alrededor de nosotros puede ser una atracción para dejar a un lado lo que Dios nos dio como primordial, que es nuestra vida espiritual, caminando con Él en sanidad y en santidad. Y esa palabra santidad, cuando yo la oigo, mis huesitos se mueven, porque es una palabra tan profunda que no podemos en ocasiones descifrar cuánto tenemos que hacer para ganar esa santidad. Y hay una cosa: Dios ha dejado promesas en su palabra. Y mucha gente está tomando esas promesas con seriedad y luchan. Y yo quiero que usted sea un luchador, una luchona, como dicen por ahí a las damas. Un luchador, no de esos de los rindes, que se suben al rinde, que el santos y que el enmascarado. Quiero que sea un luchador y una mujer luchadora, para que usted y yo venzamos a este mundo que cada vez se pone más peor. Alguien por ahí me dijo, y yo le dije con todo el respeto, le dije, alguien me dijo: ¿sabes qué? El día ese que declararon libertad para todos los matrimonios, al siguiente día todo el mundo tenía un arcoíris en sus ojos. Todo el mundo tenía. Cuando en otro país miles se estaban bautizando. Unas por otras, dicen por ahí, pero no. La realidad es de que cómo estoy viviendo mi vida en fe. Job, capítulo 18, está viviendo una vida de fe. Y eso es lo que a mí me conmueve y en ocasiones me molesta, en cierta manera, molestia santa, no sé qué me voy a decir, como hoy, ¿qué vas a decir? Me molesta que el enemigo esté tomando terreno de la gente. Que el enemigo se esté burlando de la palabra de Dios, porque estamos en medio de una situación difícil, o en medio de este mundo tan cruel, y poco a poco nos está jalando. Nos está jalando porque yo también soy humano, que en ocasiones me pongo a ver un programa por 2-3 horas y se me olvida orar media hora o unos 15 o 20 minutos y me ganó esa situación. Job tenía una vida muy entregada a Dios, y en el capítulo 18, y ahí me siento un poquito medio molesto, porque este hombre, Bildad, vuelve a hablar en contra de Job sin tener un fundamento o una base espiritual que explique sus palabras. Vaya conmigo, por favor, no estoy enojado. ¿Por qué dice que hay un resultado de la desobediencia? Esté conmigo en Job capítulo 18. Vimos algunos meses pasados en Génesis capítulo 3, del versículo 1 al 6, habla de Adán y Eva que desobedecieron. Y la desobediencia trae tragedia. Primero, porque la desobediencia de Adán y Eva hubo una separación. Dios se separó de Adán y Eva. La otra consecuencia habla en Génesis capítulo 4, del versículo 1 al 4, al 8, perdón, versículo 1 al 8 en el capítulo 4 de Génesis, habla del resultado de la desobediencia cuando Caín mató a Abel. Son dos puntos trágicos. Primero, la separación de Dios y el hombre por causa de la desobediencia es uno de los resultados. El otro resultado es que la gente entró en un ciclo de vida, nace y muere.
Ese es el problema. Cuando Caín mató a Abel, es otro de los resultados. La vida natural tiene vida y tiene una muerte. Todo lo que existe tiene un principio y un fin, hablando terrenalmente, por causa de la desobediencia. Ahora, vamos a ver en esta ocasión que Bildad vuelve a hablar en contra de Job, pero declara en sus palabras a dónde va a terminar el mal. Mire conmigo. Dice, respondió Bildad, el versículo 1, suita, y dijo: ¿cuándo pondréis fin a las palabras? Entended y después hablemos, porque somos tenidos por bestias, y a vuestros ojos somos viles. Oh tú que te despedazas en tu furor, ¿será abandonada la tierra por tu causa y serán removidas de su lugar las peñas? Ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. Sus pasos vigorosos serán acortados y su mismo consejo lo precipitará, porque red será echada a sus pies y sobre mallas andará. Lazo prenderá su calcañar, se afirmará la trampa contra él. Su puerta está escondida en la tierra y una trampa le aguarda en la senda. De todas partes lo asombrarán temores y le harán oír desconcertado. Serán gastadas de hambre sus fuerzas. Estas palabras en estos versículos, Bildad le está echando en cara a Job que ese es su resultado de vivir, porque está en una fase terminal de su vida de Job. Esta descripción que hace Bildad está diciendo: eso es lo que van a pagar los malos. Van a ser destruidos, la trampa está lista, no prosperarán. Dice que la luz de ellos se apagará, su vida se va a acabar en cualquier momento. Y una cosa muy importante, es una clara evidencia que es un ataque hacia Job. No le está diciendo: oh, ¿sabes qué, Job? Esto les va a pasar a aquellos que se porten mal, esto les va a pasar que van a tener trampas, sino que le está diciendo a Job una indirecta. Porque Bildad, como al principio en su otro discurso, Bildad siempre lo ha atacado. Ninguno de ellos le ha dado un aliento en su vida, menos su esposa también. Porque dices a Dios y te mueres. Qué palabras son esas, ¿verdad? Qué esposa, ¿verdad? Uy, 3 minutos de eso, van a decir, no es cierto. Y una cosa aquí que estamos viendo es que Bildad está echando un discurso de acuerdo a lo que él piensa, de acuerdo a lo que él ve. Pero dice la Escritura que esto es lo que está sucediendo en nuestros versículos del 1 al 12, es lo que les va a suceder a aquellos que proceden mal. Aquellos hombres y mujeres que dejan a Dios de un lado. Y me impresiona mucho lo que dice el versículo 6. La luz se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. Sus pasos vigorosos serán acortados y su mismo consejo lo precipitará. La sabiduría humana nunca tiene un resultado bueno. Hay personas que son tan inteligentes, que tienen grandes visiones, pero lo hacen a su manera, lo hacen a su fuerza, lo hacen como otra gente les dice, y viene el fracaso. Porque cuando nosotros emprendemos algo, los que conocemos al Señor, tenemos que ponérselo primero en sus manos y decir: Señor, ¿qué te parece? El Señor va a responder de alguna manera y va a decir: está bien, hazlo, o está bien, o no lo hagas. Cuando nosotros emprendemos algo, siempre tenemos que mirar qué respuesta vamos a obtener de lo que estamos planeando y qué consecuencia puede venir también, porque hay dos cosas: beneficio y consecuencia. Bildad le está diciendo a Job: mira, Job, tú estás muy mal, y todo esto que te estoy diciendo te puede pasar a ti porque tienes una vida mala. Para este entonces, Job ya pienso que están sus últimas, porque tantos días con esa enfermedad.
es normal que pudiera haber tenido infecciones, pudiera estar malo física ya de su salud, porque físicamente está bien re malo. Eso es muy importante, que viene este hombre y le dice: esto es lo que te puede pasar si no te arrepientes. Ahí es donde va él, que le está dando un consejo de arrepentimiento y no un consejo de edificación. Los otros amigos de Job siempre lo están culpando también. Ya vimos los otros amigos y siempre le están echando en cara que puede ser por culpa de tu pecado estás viviendo así. Pero mire una cosa, Bildad está hablando en plural, porque podemos decir esto: ¿qué tiene que ver conmigo lo que descifra? Lo que leímos del versículo 1 al 12. Su cuerda está escondida en la tierra y aún una trampa le aguarda en la senda. De todas partes le asombrarán temores y le harán huir desconcertado. Serán gastadas de hambre sus fuerzas y a su lado estará preparado quebrantamiento. ¿Qué tal si esto lo ponemos en una vida de un hombre y una mujer que vive sin el conocimiento de Dios? Se aplica exactamente. Porque un hombre y una mujer que no conocen del Señor, tarde o temprano caen en la trampa del maligno. Tarde o temprano sus fuerzas flaquean. Y tarde o temprano tiene muchos miedos. ¿Cuál era su miedo? No puedo decir miedo favorito, porque no hay un miedo que sea favorito. ¿Cuál era su miedo cuando años pasados, antes de venir al Señor, le acechaba o me acechaba? Para mí, las alturas. Yo no puedo estar en lo alto. A veces que voy manejando por el freeway y tengo que pasar por un puente, especialmente ahí en Riverside, que es para el 91. Hay un puente que tengo que cruzarle bajo del sol y nomás voy viendo enfrente. Me da vértigo aún todavía. No puedo mirar a los lados, las alturas, lo profundo de alguna cosa, me da vértigo. Imagínense, aún caminando con el Señor, no me da miedo, me da vértigo, como que, no. No sé usted qué cosa le da temor aún. Una cosa es temor, miedo, y otra cosa es que nosotros tengamos ciertas debilidades en nuestra vida, normales, no las mismas de antes. Ahora, hay temores, hay miedos a la oscuridad. Hay miedos a que uno piense que una persona quiere hacerle daño. Hay miedos de perder X cosa material. Hay miedos, cuando uno se ve en el espejo, ¿verdad? Hay muchas diferentes palabras donde uno puede aplicar el miedo. Y cuando uno tiene miedo, no es de Dios. Porque Dios nunca le va a meter miedo a usted. Nunca va a hacer algo para que usted se temorice y tenga un miedo o un pavor. Siempre cuando las cosas vienen de Dios, el resultado siempre debe de ser feliz. No hay ningún miedo para con Dios. Si estamos con Dios, todo tiene que ser bueno, todo tiene que ser feliz, de acuerdo a la bendición que Dios ha preparado. Este hombre, Bildad, está declarando que esto le sucede a los malos. De hecho, el tema que tiene este capítulo dice: Bildad escribe la suerte de los malos. Lo ponemos en el contexto, el resultado de la desobediencia es lo mismo. Nunca le va a ir bien a una persona desobediente, porque tarde o temprano todas las decisiones tomadas sin pedir consejo o sin llevarlas a cabo en la voluntad de Dios van a resultar mal. Vea mucho por todas partes en la información, en el mundo, en el internet, donde usted quiera mirar las estadísticas de hombrecitos y jovencitas que decidieron salir de su casa porque dijeron: ya puedo hacer las cosas, y el resultado es catastrófico. ¿Cuántas mujercitas en este tiempo viven su adolescencia con 1 o 2 hijos? Consecuencias de la desobediencia. ¿Cuántos jovencitos dijeron: bueno, mi mamá y mi papá me dicen que no haga estas cosas con mis amigos, pero allá los ven fumando con los ojos de semáforo todos rojos? Consecuencias de la desobediencia. Todo
tiene una consecuencia. A veces no podemos culpar a X o a Y, como dicen, por la consecuencia que está pasando X persona, porque la decisión se toma personalmente. Nadie los obliga. Yo veo a mis chiquitines, digo, Dios guarde cuando los vea mayores, ¿dónde van a estar? Yo veo a mis chiquitines, a mi niña, ¿dónde va a estar cuando esté casada? ¿En qué situación va a estar? Es tremendo. Eso me corresponde a mí mostrarle dónde puede hacer la toma de decisiones, sino en la palabra de Dios. Ahí es donde debe estar. Miren lo que dice tocante a la desobediencia en Proverbios capítulo 22. Vaya conmigo ahí. Proverbios capítulo 22. Y hay unas palabras que yo quisiera decirle, que el que no acepta la corrección de Dios, el que no obedece la palabra de Dios y rechaza la bendición de Dios, va a terminar mal el final de su vida. Proverbios capítulo 22, versículo 1 al 5, dice la Escritura. ¿Está ahí conmigo? Dice la Escritura: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Qué bonito, ¿verdad? El rico y el pobre se encontrarán, a ambos los hizo Jehová. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alegrará de ellos. Está poniendo el libro de los Proverbios un balance de lo que les pasa a aquellos que confían en Dios y los que le pasa a los desobedientes. Primero, dice el versículo 1: de más estima es el buen hombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Dios. Y mire lo que dice aquí: el avisado ve el mal y se esconde. Quiere decir el sabio. ¿Y de dónde viene la sabiduría? Sino de Dios. Él se esconde, más bien no se atreve a hacer lo malo. Y dice la otra porción: mas los simples pasan y reciben el daño. Aquellos que se avientan nada más por aventarse, es que yo puedo, ¿verdad? Se creen todos unos Huix, ¿no? Allá se ponen verdes y yo no puedo. Pero no es así. Hay que ser precavidos en muchas partes de la vida. Otro ejemplo de una evidencia buena, o de una evidencia más bien fatal, lo que le puede suceder a los desobedientes. Mire Romanos capítulo 2, hay unos libros adelante. En el versículo 5, Romanos capítulo 2, el versículo 5. Y vamos a ver lo que está sucediendo. Está ahí conmigo. Dice la Escritura: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, el judío primeramente y también el griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Cada quien al final de la vida recibirá el resultado de lo que hizo. Va a recibir un resultado de la desobediencia o va a recibir un resultado bueno de su obediencia, porque aquí pone a los dos como ejemplo. Es un ejemplo básico de Romanos capítulo 2 versículos 5 al 11,
donde habla el que hace el bien le va a ir bien, el que hace mal es lógico que le va a ir mal. Lo podemos poner, el que es obediente a Dios le va a ir muy bien, el que es desobediente a Dios va a terminar muy, muy mal. Lo hemos visto en muchas acciones, tanto en lo gubernamental, con los policías atrapando y correteando hombres y mujeres, porque no nada más los hombres, también hay mujeres atrevidas que hacen lo malo y la justicia viene, por eso habla de justicia. Y Dios dice que no hace excepción de personas, quiere decir que les va a pagar conforme a nuestras obras a cada uno de nosotros. Qué tremendo es esto, ¿verdad? Si somos creyentes, agarrémonos de a quién creemos, porque en muchas ocasiones creemos en Dios, pero a la hora de que nos está pasando algo difícil, vacilamos, empezamos a dudar, empezamos a querer culpar, empezamos a hablar en ocasiones cosas difíciles para con Dios. Tremendo, ¿verdad? Ya nos anda visitando a buscar. Vaya conmigo otra vez a Job en el capítulo 13 y veamos que la verdad, si es verdad y es exacto y es correcto lo que Bildad está hablando, que el malo va a recibir males. Por su desobediencia va a tener un mal resultado. Ahora miren lo que dice el versículo 13, va directamente a Job. Eso es tremendo. Yo no sé, por eso a veces como que me molesté un poquito cuando estoy leyendo. Bildad, aló, ¿me escuchas? ¿Por qué estás declarando eso en contra de Job? Porque aquí habla sarcásticamente, conoce esa palabra, ¿verdad? Está involucrando directamente a Job y su enfermedad cuando no tiene nada que ver con el pecado. La enfermedad, versículo 13, roerá su piel y a sus miembros devorará el primogénito de la muerte. Su confianza será arrancada de su tienda y al rey de los espantos será conducido. Ay, ay, ay. En su tienda morará como si no fuera suya. Piedra de azufre será esparcida sobre su morada. Abajo se secarán sus raíces y arriba será cortada su rama. Su memoria perecerá de la tierra y no tendrá nombre por las calles. De la luz será lanzado a las tinieblas y echado fuera del mundo. Bildad le está diciendo a Job, ¿sabes, Job? Todo lo que te está pasando es por culpa tuya. Menos de Bildad. Y no se da cuenta de la inocencia de este hombre. Eso es lo que a veces uno por ahí como que alguna parte del viejito hombre quiere salir y uno se molesta en ese aspecto porque escuchamos malas interpretaciones hacia otras personas. Vemos cómo juzgan a los inocentes sin tener culpa de nada y están sobre ellos, tras. Y le está diciendo, Job, ¿sabes qué? Todo esto te va a pasar, Y lo que me impacta, hay dos palabras muy importantes que resaltaron para mí. Dice el versículo 14, su confianza será arrancada de su tienda y el rey de los espantos será conducido. Primero, está hablando de un rey de espantos que es un ejemplo personificado. El rey de los espantos está hablando en el aspecto físico de un muerto destruido por la enfermedad. Yo he mirado hombres morir de sida. Es tremendo. ¿Cómo termina su cuerpo, su piel? Los he visto, por eso se lo digo. Y eso habla del rey de los espantos. Cuando uno ve una persona que está ya muerta por una enfermedad terrible, se asusta. De hecho, a mí no me gusta ver los muertos. Parecen los velorios, por ahí los ponen y ponen su caja y en la celebración de vida y están ahí y tienen que verlo. Yo a mí no me gusta eso. Como dijo por ahí el doctor Chapatín, no me gusta. Ahora, mirar un hombre o una mujer que murió desfigurado por una enfermedad terminal, imagínense. El cáncer es una enfermedad muy terrible.
El azúcar es otra enfermedad. El SIDA. La lepra, lo que tenía Job. Por eso le está declarando vital, mira, cuando tú te mueras te vas a ver horrible. Tremendo. Pobre Job, se imagina, ya cálmate, ¿no? Ya no me eches tantas flores. Y hay una palabra también que me llamó mucho la atención, que es el versículo 13, la enfermedad roerá su piel y sus miembros devorará el primogénito de la muerte. Primogénito de la muerte se está refiriendo, como Job está enfermo, se está refiriendo a una enfermedad nueva que está saliendo y matando gente. Como el ébola. Termina muy mal, contagioso, y la gente siempre se hace mal. Eso es lo que dice aquí, devorará el primogénito de la muerte. Quiere decir, la primera enfermedad nueva que sale, que está matando a la gente en una forma horrible. Eso es lo que a mí me impacta, que está describiendo una enfermedad trágica y una muerte tan horrenda como lo que está viviendo. Tremendo. Este Job ya está todo desahuciado, ya no tiene ni piel el amigo, y todavía vienen estos hombres y están sobre él martirizándolo. Es tremendo, ¿no? En vez de que llegue, ¿sabes qué, Job? Vamos a ver cómo le hacemos para que te cures, ¿no? O vente, vamos a orar, vamos a hablar con Dios. No, llegan y le están diciendo de cosas. Tremendo, ¿no? Así de que, hermanos, cuando llegue alguien a decirnos de cosas, vamos, hay que orar. Calmado, ¿no? Hay que orar. Y mire, vamos a terminar lo que dice por aquí en el versículo. ¿Dónde nos quedamos? En el 19. No tendrá hijo ni nieto en su pueblo, ni quien le suceda en sus moradas. Sobre sus días se espantarán los de occidente, y pavor caerá sobre los de oriente. Ciertamente tales son las moradas del impío, y este será el lugar del no conocido, del que no conoció a Dios. Tremendo. Dice, ok, Job, ¿sabes qué? Por tu enfermedad no te arrepientes, hay que buscar tu sanidad, pero si no te arrepientes, no vas a tener hijos, no vas a tener descendiente. Todo mundo cuando escuche estas palabras se van a asustar, porque dice que del oriente y occidente todos van a saber lo que está sucediendo y se van a asustar. Y todavía declara, como diciéndole a Job, es mejor que te arrepientas, busques a Dios para que tengas sanidad, lo que dice el versículo 21. Ciertamente tales son las moradas del impío, y este será el lugar del que no conoció a Dios. Por eso yo siempre he dicho y les advierto con todo amor, busquemos a Dios en todo momento. No vaya a ser que un día por ahí se entrometa el enemigo y nos pueda hacernos sentir que Dios no está con nosotros. Tenemos que ver a Dios, tenemos que buscar a Dios y sobre todo tener un pleno conocimiento de que en Dios todo lo podemos lograr. Y aquí lo que dice Bildad a Job es una clara evidencia que lo está atacando directamente, juzgando directamente, echándole la culpa directamente por causa de su enfermedad, cuando Job es el 100% inocente. ¿Qué nos quedamos con el resultado de la desobediencia? De que aún siendo cristianos, desobedeciéndole a Dios y su palabra, no pensemos que nos va a ir bien. Pero si obedecemos a Dios, siempre miremos que la bendición llega. Y llegará a aquellas peticiones que hemos hecho a Dios, que no las vemos, pero vendrán porque estamos siendo obedientes a Dios. Amén. Vamos a orar. Y seamos obedientes para que no nos toque aquella parte que no queremos, que no recibamos la bendición de Dios. ¿Usted quiere ser bendecido y bendecida? Entonces, caminemos con el Señor bajo la cobertura. Y allá va el Señor. Alcancémoslo, porque el Señor va pasando. Y no dejemos que se nos vaya. Él pasa, nos ofrece la salvación
y sigue caminando. Y ahí es cuando nosotros tomamos de la mano al Señor, entonces seguimos sus pasos. Amén. Dios, vamos a orar. Padre, gracias.